Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en este domingo. Alguien me preguntó si yo lo hacía el domingo. En verdad, yo grabo el sábado. Siempre hablo del día de hoy, pero como ustedes lo ven mañana, yo lo subo este video durante la noche y mañana ustedes lo tienen disponible, ¿no? Así que, bueno, tenemos bastante frío aquí. Ustedes me ven abrigadito todavía. En el hemisferio norte, estos 3 últimos días han estado muy helados. Ha caído lluvia tipo hielo. Así que nos quedamos un día en casa. Así pasa acá. A veces se suspenden las clases, se cierra todo por el peligro, ¿no? Así que mucho hielo en los autos. Así que casi lo hago esto desde la casa. Yo vengo aquí al templo a grabar esto para ustedes. Y yo le agradezco que ustedes lo vean, ¿no? Que le den siempre un espacio, no a mí, sino a las cosas de Dios en su vida. Eso me alegra mucho. Bueno, en el día de hoy, a petición de algunos de ustedes que me mandaron algún aviso, correo, el domingo pasado estábamos hablando sobre cómo acercarnos a la Biblia. Normalmente la gente que es nueva en las cosas de Dios, aun cuando siempre han estado rodeados de cosas religiosas o de ir a una fiesta religiosa, pero a veces no entendemos bien lo que significa tener una relación con Dios, ¿no? Y obviamente no podemos desconocer la palabra de Dios. Cuando uno viene a las cosas de Dios a través de Jesucristo, tal vez uno puede leer la Biblia, pero simplemente como cultura en nuestra vida. Pero aquellos que se abren su corazón y ven como la voz de Dios para su vida y un llamado de Dios, obviamente esos hacen una decisión a través de Jesucristo, pasan a ser hijos de Dios, pero no todo queda ahí, ¿no? Ahí no se detiene. Esta es una rueda que nunca termina, porque en ese momento el nuevo nacimiento espiritual que llamamos nosotros, ¿cierto? El nuevo nacimiento espiritual, donde Dios ahora está con nosotros, con la presencia del Espíritu Santo, hay un camino largo que recorrer. Ahora, ¿cómo lo hacemos solo? No, con la presencia de Dios y también bajo la luz de su palabra. No hay otra forma. No, se supone que cuando uno viene a Dios, le dice a Dios, bueno, yo ahora quiero caminar contigo de acuerdo a lo que tú quieres. Y la voluntad de Dios, además de otras maneras, la encontramos a través de la Biblia. Por lo tanto, yo quisiera tomar otro pasaje con el método en que podemos habitualmente acercarnos a la Biblia. Puede ser de otra manera. Hay algunos que simplemente dicen, bueno, pastor, yo hago así y abro la Biblia y veo lo que el Señor me dice. Está bien, pero el Señor nos ha dado inteligencia, ¿cierto? Sabiduría, para tal vez buscar un método. No digo yo que ocasionalmente Dios pudiera hablarte así, ¿no? El único problema es si uno abre la Biblia y le aparece un pasaje o aparece entre el Antiguo y el Nuevo Testamento una página en blanco. Dice, bueno, hoy día no tengo nada que leer. Bueno, y hablábamos de las 7 flechas el domingo pasado, así que vamos a tomar otro pasaje hoy día a objeto de enfatizar, y le voy a mostrar en verdad, vamos a hacer un estudio de un pasaje de la Biblia con este método de las 7 flechas, pero también le voy a mencionar otro, que es menos complicado, así que este ya requiere escribir un poco, tener una media hora, diría yo, para responder a las 7 preguntas, ¿no? Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección del Señor. Amado Dios, en esta mañana, al estar juntos e ir a tu palabra, Señor, ayúdanos a descubrir, a sacar de tu palabra lo que tú tienes para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el cuidado que has tenido de nuestras vidas, y dirígenos en este tiempo que vamos a estar juntos, abriendo tu palabra, que es tu voz para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les menciono rápidamente parte de estos 2 métodos antes de ir a las 7 flechas con un pasaje, como lo vimos el domingo pasado. Recuerdan que estuvimos viendo, aquí yo tengo la hojita, el caso de Zaqueo, ¿no?
Estas hojitas ustedes las pueden guardar. Y yo puse un formato, no recuerdo en qué domingo, pero lo voy a volver a poner, donde están las 7 preguntas. Ustedes las pueden sacar en una hoja, imprimirla y escribir, o tener un cuaderno, como se los mencioné en esa oportunidad. El primer método es el siguiente, simplemente ayudándonos de este libro, que es bueno, y yo lo he visto y conozco el ministerio de una revista. Esta es una revista en contacto. Ahora, ustedes la pueden pedir, si ustedes entran en contacto.org en internet, ustedes pueden pedir para que le llegue la revista física a su país, donde quiera que esté. Esa es una manera, y le va a llegar todos los meses. Esta, por ejemplo, es del mes de febrero, y va saliendo todos los meses. Ahora, la otra opción, permítanme mostrarles aquí, ustedes pueden bajar una app a su celular. La imagen se las voy a mostrar, no sé si se alcanza a ver ahí, se las muestro. Dice InTouch Ministries, ya, eso se llama En Contacto. Ustedes lo bajan, si bien está en inglés, pero ustedes lo pueden, están las dos opciones, en español y en inglés. Entonces, ¿para qué ayuda esto? Hay una lectura para cada día, y en esto yo creo que no son más de 10 minutos. El otro, de 7, es una media hora. Entonces, por ejemplo, hoy día, supongamos que es el día domingo. Normalmente el día domingo, ahora que la mayoría de la gente está en casa, hay alguna gente que se salta el domingo, pero aquí hay una reflexión también el día domingo, todos los días del mes. Entonces, el título dice Volverse a Dios en los momentos de frustración, domingo 14. Entonces, aquí aparece una reflexión, pero no aparece un pasaje de la Biblia los días domingo, pero el resto de los días sí. Por ejemplo, ayer sábado, el título era Nuestra asombrosa Biblia, lo importante de la Biblia. Y luego aparece abajito una cita, que en este caso es Salmo 119, desde el versículo 97 al 104. Ustedes buscan esa cita, la leen, simplemente la leen, pensando, reflexionando, y luego entonces leen, ¿cierto?, este párrafo para el día, que de alguna manera es la aplicación de este pasaje para nuestra vida, la aplicación para el día de hoy, para tu vida. Entonces, simplemente la Biblia, la revista o la app. Ahí en la app van a estar todos los días, y hay otros recursos también en ese ministerio que se llama encontacto.org. Pero la app que se baja para su celular está en inglés, el título, que es InTouch Ministries, ¿no?, que es Ministerio en Contacto. Muy bien, ese es el método 1. Y el método 2 es el que vamos a ver ahora. Y vamos a ver un pasaje aquí en Marcos. Ustedes tienen su Biblia, cada persona debe tener su Biblia, ¿no? Ahí yo a veces le pregunto a la gente, ¿tienes Biblia? Sí, en la casa hay una. No, es mi Biblia. Es mi Biblia. Y yo lo sugiero por el tipo de lenguaje que tiene esta Biblia. Hay una Biblia que se llama Nueva Versión Internacional. Así que ustedes la pueden pedir por Amazon o comprarla en una librería cristiana. Hay letras grandes, letras chicas, hay de cuero, hay de cantos de oro. No sé si será oro, pero bueno, lo que hay adentro sí, ¿no? Muy bien. Déjeme, antes de empezar y leer el pasaje, mire, estuve viendo algunas citas de gente importante a través de la historia, de lo que decían sobre la Biblia. Napoleón Bonaparte, este emperador francés, ¿no?, que conquistó medio mundo en su tiempo. Mire lo que dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Interesante. Isaac Newton, este científico: encontramos las escrituras de Dios como la más sublime filosofía. Yo encuentro más evidencia de autenticidad en la Biblia que cualquier otra historia impía, sin importar cuál sea. Gabriela Mistral, para los chilenos, ella fue una poetisa que tuvo el premio Nobel de literatura. Dice: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas
y tu pureza es odiada a los libertinos. Gabriela Mistral. Miguel de Unamuno, otro pensador también, dice: tu palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu palabra omnipotente, porque es la vida misma, y la vida no vive, vivifica. Y el último, leamos aquí, tengo más. Thomas Jefferson, uno de los presidentes de Estados Unidos, dice: siempre he dicho y diré que el estudio de la Sagrada Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Interesante, eso lo dijo Thomas Jefferson. Bueno, aquí en Estados Unidos ustedes han visto el valor de la Biblia en la ceremonia y en muchos tribunales, aunque algunos ya se están oponiendo contra esto, juran sobre la Biblia, ¿no? Jura decir la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Ya, bueno, algunos respetan la Biblia, es una cosa, yo la respeto, pero a veces no la cumplen. Más que respetarla es obedecerla. Incluso presidentes de aquí de Estados Unidos también lo hacen, pero a veces lo que hacen está muy alejado de lo que es la voluntad de Dios. Bueno, vamos al pasaje, si no se nos va a pasar la hora. Vamos a ir entonces aquí con la primera pregunta. La primera pregunta, entonces, ahí están las 7 flechas, que ya la habíamos mencionado. Uno se las puede aprender para tenerlas en su mente siempre antes de leer el pasaje, ¿no? Y las preguntas son: ¿qué dice el pasaje? Y esto normalmente decimos, ojalá en una frase, es como un título. ¿Qué título describiría lo que dice el pasaje? Número 2, ¿qué significó este pasaje para los primeros oyentes? Los que estaban involucrados en el pasaje. ¿Qué cree uno, de acuerdo al pasaje, que significó esa historia, o ese relato, o esa oración, o ese mensaje de Dios a través de un profeta, etcétera, etcétera? Número 3, ¿qué nos dice el pasaje acerca de Dios? Pero podría ser acerca de Jesús o acerca del Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad. Número 4, ¿qué nos dice este pasaje acerca del hombre, de la humanidad? Hombre me estoy refiriendo en sentido genérico, ¿no? Vale decir hombre y mujer. Número 5, ¿qué demanda este pasaje de mí? Aun cuando es tan viejo, pero ¿qué me está pidiendo de mí ahora? En el fondo, esto es, ¿qué me está enseñando? Esta es la aplicación para mi vida. Podría ser de otra manera la pregunta, ¿cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida? Pero la pregunta está hecha así: ¿qué demanda este pasaje de mí? Número 6, ¿cómo cambia este pasaje la forma de relacionarme con otros? Si es que podemos responder de acuerdo al pasaje, porque pudiera ser que no, simplemente saltamos la pregunta. Pero a veces nos enseña, bueno, me está enseñando a cómo yo debo relacionarme con otros. Y 7, cómo este pasaje me motiva a orar ahora. ¿Qué pedir? Por mí, por otro, por mi país, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí tenemos entonces, y el pasaje que vamos a ver está en Marcos, capítulo 4, que es una historia de Jesús con sus discípulos, ¿no? El domingo pasado también vimos Jesús y este hombre Zaqueo, que también buscaba a Jesús, y estuvimos viendo. Entonces el pasaje dice así, déjenme leerlo: Jesús calma la tempestad. Esa es una historia que muchos de ustedes también la conocen. Marcos, este pasaje también está en Mateo y también está en Lucas, pero vamos a leer aquí en Marcos. Dice lo siguiente, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud, estaban con mucha gente, y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe?
el tema de la fe. ¿Recuerdan? Domingos atrás, si quieren ver, hemos hablado harto de eso. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Aquí, amados, podríamos sacar muchas lecciones, digamos, podía predicar como normalmente lo hago, pero ahora simplemente vamos a responder estas preguntas en la medida que podamos en profundidad, ¿ya? Muy bien, vamos en 14 minutos, y dice así entonces, la primera pregunta dice, ¿qué dice este pasaje? Entonces la misma Biblia tal vez nos sugiere, ¿no?, un título y dice, Jesús calma la tempestad. Bueno, yo les sugiero algo, ustedes pueden pensar en otra. Tienen muchas opciones. Este pasaje lo estuvimos viendo entre todos los hermanos de la iglesia el domingo pasado, aquí mismo, en este lugar. Así que todos respondiendo, y hubieron varias sugerencias sobre qué dice el pasaje. Bueno, yo puse aquí, Jesús calma la tempestad y muestra su poder sobre la creación, ¿no? Otro podría poner, Jesús y sus discípulos están en una tempestad y Jesús muestra su poder. O simplemente podría ser, Jesús muestra su poder sobre su creación. Ya, eso es lo que dice el pasaje, ¿cierto? Jesús muestra su poder. O podría ser discípulos asustados. ¿Se fijan? Los discípulos se asustan. O los discípulos tienen miedo. Ya, todas esas son opciones, ¿no?, que de alguna manera encierran esta historia de Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos en un trance. Bueno, ya, esa sería la respuesta entonces para esta primera pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué significó este pasaje para los primeros oyentes? Recordemos que los oyentes primarios son los discípulos que están en la barca con Jesús. Pero dicen que también habían otras barcas. De las otras barcas y después ya no sabemos nada. Pero suponemos que también se asustaron. Pero en las otras barcas no iba Jesús. En esta barca iba Jesús con sus discípulos, ¿no? Ahora, también hubo gente que se quedó, dice que dejaron a la multitud en la orilla de la playa seguramente, y esa gente se fue. Escucharon a Jesús otras enseñanzas, pero en este caso nos centramos entonces en Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿qué aprendieron los discípulos? Dice, ¿qué significó este pasaje para los primeros oyentes? Conocían a Jesús, pero al parecer no lo conocían tanto, ¿no? Porque miren lo que dice al final, debemos tal vez leer 2 veces el pasaje a veces. Dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, eran sus discípulos y sin embargo todavía no lo conocían. Entonces su fe estaba creciendo. Entonces, ¿qué significó este pasaje para los primeros oyentes? Bueno, primero podríamos decir una tremenda lección de fe. Ahora, ¿qué significa eso? Tal vez uno puede agregar un punto ahí. Una lección en su vida para tener fe en que Dios sabe mis circunstancias, ¿no? Cualquier tormenta que estemos viviendo nosotros, de enfermedad, de soledad, de decepción, de cárcel, de muerte, Dios lo sabe. Si soy un hijo de Él, Él lo sabe. Y Él me está mirando, Él me está cuidando. Él está en la barca conmigo. Aunque nos parece a veces lejano, como lo dice a los discípulos dicen, Señor, ¿no te das cuenta de lo que estamos sufriendo? ¿No? ¿No te das cuenta? Ellos pensaban que está ajeno. Sin embargo, Dios tenía el control. Bueno, Dios no duerme. Jesús lo durmió porque también era humano. Era divino y humano a la vez. Pero Dios hoy día yo puedo ir en cualquier momento en oración. 24/7. 24 horas los 7 días a la semana. Y más encima en esta comunicación
hay una tarifa plana, cero, cero, cuando venimos delante del Señor. Entonces, ¿qué significó este pasaje para los primeros oyentes? Una lección en sus vidas para tener siempre fe. Saber que Dios conoce mis circunstancias, o conoció sus circunstancias. Dios estamos pensando en verdad en los primeros, en los discípulos que estaban ahí en la barca. Saber que Él tiene el control. El control. Uno de los miedos más grandes de nuestro corazón, y esto yo lo estoy agregando naturalmente para ilustrarle mejor esta respuesta, ¿cierto? Es cuando perdemos el control. ¿No? Cuando no tenemos nada, generalmente todos deseamos tener control. Y cuando tenemos control tenemos miedo. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Bueno, este pasaje nos enseña que Dios tiene el control. Jesús iba en la barca, había una tormenta, pero Jesús estaba ahí. Número 3. ¿Qué nos dice el pasaje acerca de Dios? En este caso de Jesús, ¿cierto? Bueno, yo puse lo siguiente: demostró su poder sobre su creación, agregando más fe a la vida de sus discípulos. Por una acción de Dios, Dios utilizó un evento natural de la naturaleza, sobre la cual Él tiene control. Es una tormenta en paz. Hay una canción que dice paz en la tormenta, ¿la conocen? La voy a poner abajo para que ustedes la escuchen. Paz en la tormenta. Entonces, Jesús demostró su poder sobre su creación. Jesús mismo estaba dentro de la creación cuando se hizo el universo, ¿no? Eso lo dice Colosenses capítulo 1, o capítulo 1, en el capítulo 1. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje acerca de Dios? Que Dios tiene poder sobre su creación y sobre todo. Soberanía de Dios, omnipotencia de Dios, omnisciencia de Dios. Número 4. ¿Qué nos dice este pasaje acerca del hombre, o de nosotros, o de la humanidad? Ahora, ¿qué nos dice? Es muy claro, fíjense que cuando dice, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y luego más adelante en el 9 dice, en el 40 en verdad, dice una pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Ahora, ¿qué describe aquí de la realidad del hombre? De que tenemos nuestros límites. No somos superhombres, no somos omnipotentes como Dios. Si creemos en este Creador y que Dios tiene este plan maravilloso de salvación de la humanidad, en el momento que nosotros entramos en una relación con Dios a través de Jesús, nosotros empezamos a disfrutar de la omnipresencia, de la omnipotencia de Dios, como promesas de Dios para nuestra vida. Cuando eso lo entendemos, amados, el miedo empieza a desaparecer, el temor empieza a desaparecer, nuestra fe empieza a crecer, nuestras dudas empiezan a desaparecer. Por eso el hombre que está con Dios, obviamente, puede vivir una vida abundante, porque en Dios respondemos todas las preguntas de nuestra vida. Y si no las respondemos, confiamos en que Dios tiene una respuesta. Por lo tanto, ¿qué nos dice este pasaje acerca de nosotros? Que somos temerosos, que somos miedosos, que a veces nos falta la fe y que muchas veces tenemos miles de dudas. Ahora, ¿dónde vamos a ir con eso? Delante del Señor. El Señor está con nosotros. Por eso es importante venir a la palabra de Dios, porque no hay otro medio a través del cual nosotros podamos conocer más de Dios, para que nuestra fe crezca. La palabra de Dios es el alimento que nos hace crecer en conocimiento, en comunión con Dios.
Muy bien, había hecho un paréntesis porque tengo que reiniciar ahí la grabación, ¿ya? Porque yo estoy solo aquí, ¿ya? Bueno, estoy con ustedes. Y ya me tomé el tecito, que estaba calentito porque afuera hacía un frío tremendo, con mucho hielo. Muy bien, entonces, bueno, aquí estamos, Jesús calma la tempestad con sus discípulos. Ahí vemos la pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 5. Bueno, yo no he avanzado aquí, pero la pregunta número 5 dice, ¿qué demanda este pasaje de mí? Yo voy a volver a poner las preguntas para que usted, ya las había puesto antes, otros domingos, pero las voy a volver a poner. Aquí hay una explicación, dice, aquí van las aplicaciones, es decir, aplicar el significado del pasaje a mi vida, a nuestras vidas. Entonces, dice, ¿qué demanda este pasaje de mí? Bueno, yo puse lo siguiente, Jesús va conmigo. Confiar en que Jesús va conmigo, por muy terribles que sean las circunstancias. Jesús va conmigo. Confiar en que Jesús va conmigo, por muy terribles que sean las circunstancias. Y el límite de nuestra fe simplemente es, el límite de nuestra fe es decir, Señor, yo creo en que de ahí hacia adelante estás tú. Bueno, antes también. Pero como todos tenemos a veces distintos grados de fe. Por eso es tan importante la oración, la comunión con cristianos, dar testimonio de la otra gente, hablar, vivir nuestra vida, el estilo de nuestra vida debe ser como hijos de Dios, ¿no? Y cada circunstancia, cada testimonio, yo disfruto aquí a veces los domingos, cuando la gente da testimonio de acción de gracia, especialmente porque uno ve la mano de Dios como está en la vida de sus hijos. Y eso alienta la fe de otros. ¿A qué? A creerle a Dios, a confiar a Dios. A veces nosotros somos tan temerosos y nos falta mucha fe que nosotros queremos tener el control. Pero entreguémosles el control de nuestra vida a Dios. Y eso es un acto de fe, de creerle al Dios que encontramos en la Biblia. Entonces, ¿qué demanda de mí este pasaje? Confiar en que Jesús va conmigo en la barca. Que Jesús va conmigo en la vida, en mi vida. Por muy terribles y zozobrantes, si es que existe esa palabra, pensando zozobra ahí en el barco, que sean las circunstancias que esté viviendo. Ahora yo sé que decirlo esto a veces es fácil, pero a veces nuestras vivencias, obviamente, nos hacen quebrarnos. ¿Pero qué tiene de malo eso? Gracias a Dios porque nos diste, somos un cúmulo de emociones, para reírnos, para estar contentos, pero también para llorar. Dios ha creado, nos diseñó con estos escapes, ¿no? Porque somos humanos, estamos aquí en la tierra. Como dice un texto, me gusta mucho, que dice, Dios nos entiende nuestra humanidad, porque Él también estuvo como un ser humano, excepto sin pecado, dice, ¿no? Como el caso de nosotros. Y número 6 y 7 dice, ¿cómo cambia este pasaje la forma de relacionarme con otros? Aquí va un poco la aplicación frente a los demás. La vida cristiana no es solitaria. La vida cristiana es vivir en comunidad, hacer iglesia, aprender a hacer iglesia, a soportarnos unos con otros. ¿Cierto? Eso a veces cuesta. Pero la vida cristiana no está diseñada, es como una familia. Tú quieres estar con tu familia, tú quieres estar con tu esposa, tu esposo, con tus padres, con tus hijos. ¿Cierto? Eso es lo que nos da la energía, ¿cierto? Para vivir cada día muchas veces. Bueno, en la vida cristiana pasa lo mismo, ¿no? Saber cuál es la necesidad, es la oportunidad que Dios me da también para mostrar el amor de Dios a los demás. En una necesidad, orar unos por otros. A propósito, yo los invito a ustedes también, aunque estén en otro país,
¿cierto? Los días miércoles nos juntamos a través de Zoom. Me gustaría que alguna vez alguno de ustedes de México o de otras partes de Chile o de Colombia o Venezuela se pudieran conectar con nosotros. Sería para tenerlos de visita, ¿no? La primera vez, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambia este pasaje la forma de relacionarme con otros? Ahora, yo me imagino que cuando pasó esta tormenta y los discípulos estaban ahí, aquí el pasaje habla de un sentido genérico, pero nos dice cómo lo estaba viviendo cada uno de los discípulos. Algunos a lo mejor estaban más tranquilos que otros. Algunos a lo mejor dicen, bueno, Jesús está aquí, así que no debería asustarme. Pero aparentemente, alguien que no sabemos quién fue, maestro, gritaron. Aquí da la idea que todos gritamos juntos. Pero yo creo que aquí, no sé, uno debe haber llevado la voz y los otros, sí, mira cómo estamos, Señor, nos estamos hundiendo. ¿No te importa que nos ahoguemos?, dice. Bueno, en esto, yo creo que dentro de los discípulos todos tenían distintos grados de fe y de confianza en Jesús, ¿no? Todos iban aprendiendo. Pasa en el día de hoy también, con nosotros, con los miembros de la iglesia, con los hijos de Dios. Pero yo creo que lo que podemos aprender de este pasaje, dice este pasaje, la forma de relacionarme con otros es animarnos unos a otros para perseverar. Hermano, estás pasando por un momento difícil, no importa, ten fe, ten fe, ten fe. Estoy orando por ti. Te animo, hermano, no te quedes, ¿cierto? No te desalientes, no te enfríes, no te alejes, ¿no? Animarnos unos a otros, porque a veces las tormentas de la vida, ¿cierto?, a muchos lo hacen alejarse, porque dicen, bueno, ¿y dónde estaba Dios? Que es la pregunta que muchos incluso incrédulos hacen, ¿no? Cuando pasa una desgracia, dicen, bueno, ¿dónde está Dios?, dicen, ¿no? Sin embargo, nunca le han dado un lugar en su vida. Entonces, es una manera de eludir la responsabilidad y dicen, bueno, mira cómo sufren los niños del mundo, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios te tiene a ti para que tú hagas algo por esos niños, ¿no? Es muy fácil eludir la responsabilidad, pero ¿qué aprendemos? Animarnos unos a otros mientras vamos en la barca con Jesús para perseverar y no arrancar. Y perseverar, digo, bueno, mantenerse firme con Jesús. Yo creo, bueno, hubiese sido terrible, ¿no? Dice, no, yo me voy de aquí y salto al agua. Bueno, con esa tormenta nadie se atrevió a saltar al agua. Lo más seguro era el barco todavía, ¿no? Pero en la vida diaria de nosotros a veces algunos, ¿cierto?, se desaniman por distintas circunstancias, ¿no? Eso es bueno saber. Yo a veces pido a la gente, muéstrenos cuáles son sus necesidades. No estoy diciendo que me cuenten detalles, ni por chismoso quiero saberlo. No, es porque lo llevamos. Yo tengo un cuaderno donde voy anotando. Si usted me llama o me manda, por favor, pastor, ore por mi esposo, ore por mi esposa, ore por esta enfermedad. Sabe que tengo que hacer un trámite urgente, sabe que estoy pasando esto, estoy buscando trabajo, estoy solo, me estoy divorciando, tengo un familiar en la cárcel, tengo a un amigo que está muriendo en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo llevamos delante del Señor. De esa manera nos animamos, ¿no? Todos estamos un poco en una tormenta más grande o más pequeña, como vivían los discípulos, pero nos animamos. Y la Biblia, en otros pasajes de la Biblia también nos empuja a hacerlo. Y 7, y con esto terminamos, ¿cómo este pasaje me motiva a orar? En primer lugar, Señor, ayúdame a confiar siempre en ti. Esa sería una. Y lo otro, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Dios puede poner algo, pero también nosotros debemos hacer algo. ¿Y cómo hacemos algo? Estudiando su palabra, conociendo, compartiendo con otros cristianos, ¿no? De esa manera aumenta nuestra fe y podemos enfrentar cualquier tormenta que venga en la vida. Muy bien, entonces, esto fue como una clase, una predicación, una enseñanza, no sé, pero ahí tienen su hojita, ustedes la pueden y la van guardando. Y qué lindo porque después con el tiempo ustedes la pueden revisar, ¿cierto? La pueden revisar o dejarla como herencia para sus nietos o para alguien que venga después. Pueden comprar una carpeta, ahí la van poniendo
estos con orificios, lo que quieran. Entonces tenemos dos métodos. El primero que les mencioné es a través de esta revista En Contacto, que es muy bonita porque aparece una meditación que no es larga con un pasaje diario. También de esto existe la app que lo pueden bajar en su celular. Ese es un método. Y el otro método, el de las 7 flechas, que yo acabo de mostrarles aquí y que yo le aliento. Eso requiere un poquito más, porque uno puede leer y tener una idea general. Bueno, leí la Biblia, pero estas preguntas lo que hacen es invitarnos, empujarnos un poco a una reflexión un poquito más profunda, ¿no? Como tratando de buscar la respuesta a este pasaje. Yo también puse, no recuerdo en qué domingo atrás, ustedes lo pueden revisar o me lo pueden pedir por correo electrónico, pasajes comenzando desde el Génesis, voy a poner cita, hasta el Apocalipsis. No significa que sea capítulo por capítulo de la Biblia, sino que son pasajes escogidos para trabajar entonces con este método de las siete flechas. ¿Ya? Yo los desafío. Yo sé que todos estamos ocupados y todos tenemos nuestro ritmo de vida, pero hoy día, amados amigos y hermanos, es tan importante volvernos a Dios. Y una de las formas de empezar a conocer de Dios, tal vez, aunque tú no hayas hecho una decisión por Cristo todavía, ¿cierto? En un acto de arrepentimiento y venir a Dios, igual puedes comenzar y Dios en algún momento puede tocar tu corazón. Así que esto lo puedo hacer en forma personal, esto de las 7 flechas, en forma personal, o con tu esposo, tu esposa, ¿cierto? O con tus hijos también. Ahora, no todos los días, aquí en la iglesia americana lo están haciendo todos los días, los hermanos. Pero si no tienes el hábito, yo te sugiero que empieces con un día a la semana. Los otros días, tal vez, incluso, mire, esta es una mezcla. Puedes leer ¿cierto? Esta meditación que no dura más de 10 minutos, hacerlo, y un día a la semana se juntan como familia y hacen juntos esto. Es una media hora tal vez. Bueno, ustedes pueden estar todo el tiempo que quieran, comentando ahí en la casa, ¿cierto? Bueno, un gusto de haber estado con ustedes. Vamos a terminar con una oración y voy a pedir para que el Señor, dando gracias en primer lugar por su cuidado, sus bendiciones y también por las peticiones que tengamos cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, en esta mañana, en este día domingo, te queremos en primer lugar darte gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno en que tú nos has dado todas las herramientas, todos los medios para conocerte. Gracias por Jesús que vino hace 2000 años, pero que murió, pero por sobre todo resucitó. Y su resurrección, Señor, es la que pone el fundamento de nuestra fe en ti, para creerte. Y como dijo el mismo Jesús, el que me conoce a mí, tiene vida eterna. Padre amado, yo te quiero dar gracias por la vida eterna que tengo en Jesús. No por mis méritos, sino por la gracia tuya, por el amor tuyo, por el sacrificio que hizo Cristo por mí en la cruz. Ahora, Señor, que tengo comunión contigo, Señor, ayúdanos a perseverar, a que podamos estar en contacto con esta palabra viva, que es la santa palabra tuya, Padre amado, la Biblia. Señor, yo te pido, tú conoces, mira el corazón de cada uno de los que está escuchando esta mañana, estas palabras que hemos visto a través de tu misma palabra. Y Señor, abre su mente, dale sabiduría, que ellos puedan con otros pasajes ir entendiendo, sabiendo, comprendiendo y afirmando, Señor, su fe, para que en el día de la tormenta, Señor, podamos estar firmes y decir, Señor, yo no tengo miedo porque yo sé que tú estás conmigo. Bendito Dios, también te pido por las necesidades que tengamos, danos de tu paz, que no es la paz por las circunstancias que tengamos, no es el sosiego, sino es esa paz interior de saber que nuestra vida está en tu mano. Señor, trae esa certeza, esa seguridad a la vida de cada uno de los que está escuchando en este mensaje. Señor, si hay necesidades, tú las conoces, económicas, financieras, de trabajo, de relaciones de unos con otros, Padre amado, padres con hijos, hijos con padres, esposos, Señor, con nuestros hermanos de nuestra iglesia. Señor, tú conoces la vida de cada uno y yo te pido, Señor, que tú toques sus espíritus para que
tú nos levantes, Señor, y no decaigamos, más aún en este tiempo tan especial en que tenemos estas distancias. Bendito Dios, dejamos nuestras vidas guardadas en ti, para que tú, Señor, nos guardes en esta semana. Y trae, Padre amado, bendición de todos de cualquier necesidad que tengamos, Padre amado, en la vida de mis hermanos. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gusto de verles. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y nos vemos el próximo domingo. Traffic advisory, Mike Alpha Delta from Sintani to Coropin, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Yubu darana nyundi yubu da abna gigit memero dara memero kom sumni ne venena nyundi yubu nisin mati yut sampe wahyu gigit tangkal venena wera yosimna egin kom kiaman. White Fellow, Mike Alpha Delta, landing Coropin. White Fellow, Mike Alpha Delta on the ground. Un pastor dijo, citando el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Cristo es ese Verbo, y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente me impresionó. Pensé, Señor, sin duda sabemos que tú estás obrando aquí.
Luego entregaron las Biblias a los creyentes ancianos y una de las hermanas dijo espontáneamente, no creo que habían planeado que dijera eso, pero ella exclamó, hemos tomado la palabra de Dios, la hemos aceptado, la hemos puesto en nuestros corazones y ahora se la daremos a ustedes, los jóvenes, quienes también deben tomarla y aceptarla y andar con Dios como Él enseña en esta Biblia. Y así la entregaron a los creyentes jóvenes. Y el llanto y el clamor que hubo fue algo totalmente inesperado para mí, porque yo sabía que se alegrarían, pero ver toda su emoción fue tan abrumador para mí. Pensé, no tenemos idea. Tenemos la Biblia desde hace tanto tiempo que no la valoramos. Tenemos recursos y traducciones, tenemos todas estas cosas, pero no la apreciamos. No nos damos cuenta del precioso don que tenemos en nuestras manos. Y esta tribu lo ha reconocido y claman, Señor, has venido a nosotros mediante tu palabra. Ingin utni wenena nane emiyong kiblam nuna boka nayo kumbok neri masyarakat emiyong mabon ni sinap nisin emiyong se ngingin ulam upti nabe ngingin ulam niyo neri igil na kikip lawa piyo pertanyaan lama parosengena dan ingin lam nungun nene kana kikip pesarop pesingding kayo. Los Quimials siempre han tenido un gran amor por la palabra. Habían preparado una especie de arca para colocar las Biblias allí. Ellos conocen la Biblia, pueden citarla, son muy buenos memorizándola. Una hermana ha memorizado libros enteros y cuando habla con alguien dice, por ejemplo, como dice en Efesios, y recita 3, 4 y hasta 5 versículos. Realmente aman la palabra de Dios y ahora verlos con ella. Ano sungan ulam kumbok. Sumnene mayung di miya sukara sut bisi kubuka. Mayung di yunene membib siang. Panune di menak del siang sumnene. Sembib no. Tinggang ulam neo. Nana emiyong di yubu amulatlam sisi wenena Indonesia yubu di babe, Lani yubu di babe, Yali yubu di babe, Nalcha yubu di babe na amulatlam sisi. Amulatlam sino et pare tahun so amulatlam sino bok. Tanggal 16 Maret nenegena emiyong di buku Alkitab koruk pun yubu kuma Kim Yal yubu.
nundi sayak majung ki yokwen ane na neri yin mal emiyong mapo mulatlam sununa nundi yubu raib samona na sambonun koma yoko yubu sampane di on buku ak kemelam neri ompat sunun kom ane na korupun yubu anda ot wen ising kempat neri berda ompat sununa aboka neri kanga nginyang ulam niyo tanggal 16 Maret anegena kam yak de ya yubu neneke kigip nundi suku gem yal sokowak kigip yung giyawan nunna kigip dawub di salbay abdi kigip nundi nang loma kigip debab aboka nundi kanga nginyang loko lamsil pet nak telim na sum na ni emi yung na yung apa kiplam na ano se di man de ya yubu neneke lak det ni yase di man de ya neneke na wene ya ko deb la di man de ya neneke na de la ko buka sampai pokok na orum lila